Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Hoy tenemos muchas cosas en que pensar, pero más que eso voy a rogarles que pensemos en aquellas personas que no están con nosotros por razones personales. Se nos anunció que el hermano Jesús Zacarías pasó hace días atrás. Y hemos estado hablando con la esposa, nuestra hermana Virginia, quien es amiga de la familia muy cercana. Nos ha ayudado a conseguir informaciones muy importantes y sobre todo estar en oración por ellos, hermanos. La cosa no ha sido fácil. Los hijos quedaron solos sin un padre, la esposa quedó sin un esposo y el hogar quedó vacío. Esta mañana nos dimos cuenta que antes de venirnos al servicio que uno de nuestros hermanos, Luis Lemos, se iba esta tarde a bautizar y también ocurrió un incidente inesperado y está en el hospital. Pero también hay buenas noticias. Nuestro hermano Vicente cumplió años en el trayecto de la semana, es lo que sabemos, y también hay gozo por el otro lado. Solo le ruego que estemos orando por todos estos acontecimientos, por todas las necesidades, y estemos siempre pendientes que cuando uno se duele, todo el cuerpo se duele. Amén, hermanos. No es fácil. Antes de seguir, voy a pedirle a los chiquitos que pasen a su clase, porque ya empezamos clases. Acuérdense, hermanos, los chiquitos pasen a su clase. ¿De qué edad a qué edad, hermana Ruth? ¿De 90 para abajo? No, desde preescolares hasta el grado sexto. De preescolares al sexto. Entonces, si usted tiene niños de esa edad, mándenlos a la clase, porque ya empezaron la clase con los niños y es importante que los niños tengan su clase personal, porque ellos aprenden de una manera diferente que nosotros. Por mucho tiempo no podíamos estar allá atrás, hoy podemos estar y hemos podido pues prácticamente proseguir ahora sí como lo hacíamos antes. Los niños no pueden absorber toda la información que predicamos aquí, pero estoy seguro que en sus clases sí podrán hacerlo. Amén. Déjenme agarrar un agua, por favor, porque hoy me las dejaron muy largas. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, en el capítulo 43 al capítulo 2, verso 43 al verso 40. Vamos a tomar lectura de esa parte. Amén. Hermanos, ¿nos da la luz, por favor? Denos luz, porque estamos un poquito ciegos aquí. Ándele, ya amaneció. Buenas tardes, hermanos, a todos. Ya los puedo mirar. Amén. Ya los puedo mirar. No están tan lejos como yo pensaba. Aquí están cerquitas de mí. Sean todos bienvenidos de nuevo a los que nos observan, a los que nos miran por YouTube, por Facebook y por la radio. Dios me les bendiga. Gracias por darnos ese privilegio de llegar a sus hogares. Estoy contento porque el Señor está haciendo cosas maravillosas. Hoy teníamos planificado 4 bautismos. Uno se va a llevar a cabo, los otros 3 están pendientes. Ahí está. Pero bueno, sigamos orando por estas personas y que el Señor siga tratando con sus corazones. Amén. Vamos a abrir la escritura entonces, Hechos capítulo 2, verso 43 al verso 40. Y hoy vamos a tomar la introducción tal vez de una serie de mensajes que vamos a iniciar hablando sobre la necesidad de adorar a Dios en los términos de Él, no en nuestros propios términos. Y se va a dar cuenta por qué razón nace este pensamiento. Hace días atrás a una persona se me ocurrió darle un folleto. Y yo siempre doy un folleto a las personas y los que no quieren hablar, pues les doy el folleto aún. Estoy yo como aquel jovencito que el pastor dijo, el que regale más Biblias a través de un proceso de tiempo, va a tener un regalo muy especial. Entonces un jovencito que estaba tartamudo y no podía hablar, llegó al pastor y dijo, yo quiero 15 cajas. Y le dice el pastor, ¿para qué quieres tantas? Para regalarlas. Y le pensaba. Y así la plática fue y el pastor le dio algunas 5 cajas. De repente, ni siquiera pasaron 2 días, cuando viene de nuevo y dice, quiero 10 cajas más.
Y el pastor le da las 10 cajas. No siquiera pasaron 2 días y viene otra vez y pide 20 cajas más. Y pasaron una semana y media y viene y le dice el pastor: pastor, quiero 25 cajas más. Y el pastor quería saber qué está pasando con este hermano, por qué pide tantas cajas. Nadie había regalado tantas Biblias en tan corto tiempo. El pastor lo espera que viniera otra vez a pedir Biblias y entró y otra vez venía urgentemente a pedir Biblias. Y le digo: quiero 50 cajas. Y dice el pastor: antes de dártelas quiero saber qué estás haciendo con ellas, porque en corto tiempo has hecho demasiado trabajo, has hecho demasiadas salidas, has levantado demasiadas cajas y quiero saber cómo es que las estás tú regalando o cómo le haces. Dijo el tartamudo, dijo: yo solamente lo único que le digo a la gente es que si no quiere una Biblia, entonces yo se la puedo leer, y cuando les digo eso, pues la agarran rápidamente. Imagínense un tartamudo queriéndole leer la Biblia a una persona, mejor le dice: dame la Biblia, y se acaba la cosa, ¿verdad? Así me pasó a mí un día, hace días atrás, de hecho pasó la semana pasada, y esto me llevó a tener este pensamiento. Yo le di un folleto de vida eterna a un hombre muy bien vestido, muy guapo, muy atractivo. No era el pastor Bernardo de Tamazula, Jalisco, no, era otra persona. Pastor, Dios le bendiga, si me está mirando, no era usted, ¿ok? Ni era el pastor Gonzalo de Ecuador. Pastor Gonzalo, si nos está mirando, no era usted tampoco, aunque ustedes dos son muy guapos. Jamás me compara a ustedes. Era un hombre muy atractivo, pero muy sabio, y en su sabiduría le estaba entregando yo este folleto. Y cuando le entregué el folleto, me dijo la persona: yo no creo en la iglesia organizada, por lo tanto no me des ningún verso, no me des nada. Si tú perteneces a un grupo, una iglesia, a un templo, no quiero saber nada de ello. Entonces nace el pensamiento en mi corazón de poder indagar sobre ese tema. Mucha gente está siendo mal guiada. Y querido hermano, es de dar mucha tristeza esto. Vaya conmigo al libro de Hechos y se va a dar cuenta por qué razón a mucha gente está siendo mal dirigida. E incluso se le está diciendo lo que no se le debe de decir. Note conmigo, dice en Hechos capítulo 2, verso del 43 al verso 40, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendiendo todas sus propiedades y sus bienes, y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Y con otras muchas palabras testificadas y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Padre, quiero ponerme en tus manos. Quiero rogarte que me lleves a través de este mensaje como introducción, Señor, de una serie de mensajes que predicaremos todo el mes. Te ruego, Espíritu Santo, que sigas tratando con nuestros corazones, que levantes el corazón de los caídos, que levantes, Señor, el espíritu y el ánimo de aquellos que están, Señor, en congoja. Te ruego, Espíritu Santo, que te muevas en tu iglesia, Señor. Es en Cristo Jesús que te lo pido y te doy muchas gracias. Amén y amén. Imagínese usted. Yo no sé si usted lo sabía, pero la presencia de Dios y el poder provocó una atmósfera sagrada. Yo no sé si usted ha estado en una atmósfera sagrada. Pues, ¿qué será eso, pastor? Hace algunos añitos atrás, más de 30 años, alguien me habló del evangelio y yo, muy listo, muy astuto, le dije al individuo: yo no quiero saber nada de la religión. No quiero saber nada de tu Biblia. Hipócrita, traidor. Le dije a la persona: eres un traicionero. Y luego terminé diciéndole: eres un hijo del diablo. Todo porque el individuo me estaba hablando de la palabra del Señor.
Incitó mi instinto carnal y me quise defender quise defenderme con palabras injustas, palabras tontas, palabras necias, palabras que nada tenían que ver con la intención de aquel joven. Una de las cosas que me caló mucho fue cuando me dijo: si no te arrepientes te vas al infierno. Me caló mucho porque después de que se fue estuve pensando yo en eso, pensando cómo es que yo me voy al infierno. Y la primera pregunta que pasó por mi mente es: ¿en realidad existe el infierno? ¿Qué es el infierno? Esas eran mis preguntas. Pero hay otra palabra que se me grabó mucho en mi corazón, y era que la iglesia, ¿qué era? ¿Qué es la iglesia en sí? Muchos de nosotros tenemos mala información. Quiero que sepa hoy, hermanos, que la iglesia es un lugar donde nos conectamos con Dios según sus términos y no los nuestros. Dios tiene planes para su cuerpo, para su pueblo, para su gente. Yo no entendía mis planes, los planes de Dios para mí, jamás los entendía. Si hay algo que Dios no quiere es que ninguno perezca. Dios no quiere que usted perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la Biblia nos enseña una y otra vez que debemos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes, para que usted y yo podamos ser instruidos en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia habla una y otra vez de eso. Y tal vez el primer ejemplo lo podemos encontrar en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, es imperativo entender que debemos seguir ese ejemplo de devoción. Debemos siempre seguir ese ejemplo. Y todas aquellas cosas que influían al reino de los cielos. En aquel tiempo no tenían edificios designados para adorar o reunirse. Pero en Hechos capítulo 2, verso 46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Donde quiera, queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en compañerismo con otros creyentes. Crecen en la enseñanza de la palabra de Dios. Hay algo que el pueblo de Dios debe tener en común, y es entender que la iglesia es el lugar donde nos conectamos unos con otros según el término que Dios quiere que nosotros sigamos. No a nuestra propia manera, sino a su manera. Pero alguien me dijo hace días atrás: pero pastor, no quiero saber nada de una religión organizada, y tal vez tenga mucha razón. Tal vez la persona está cansada. Le cuento, en uno de los diálogos, Platón citó al pensador Protágoras diciendo que cualquier cosa, o sea, que la gente piensa, la gente cree y piensa de esta manera: para mí es lo que para mí parece lo bueno. Otros dicen: para ti tal vez es lo que a ti te parece para el bien o para el mal. Esa es la religión. Muchos incluso creen que simple y sencillamente porque otros creen como creen, yo tengo que creer como ellos. No es así, queridos hermanos. La Biblia dejó establecido algo muy específico: el adorar y glorificar su nombre. Pero también entiendo que a veces lo que dijo Platón, preguntándole a Protágoras, es muy importante entender que le hizo otra pregunta. Y la otra pregunta era que tenía que ver con el tiempo moderno en el que estamos. La pregunta era: eso es verdad para ti solamente, pero no para mí. La iglesia es verdad para ciertas personas, no para todos. Por esa razón la iglesia puede ser un conflicto. Porque si tú crees que la verdad es verdad para otro y no es verdad para ti, entonces estás siguiendo el pensamiento de alguien.
Pero hay alguien en el cual nosotros debemos establecer todo nuestro conocimiento, y hay que establecerlo en la palabra de Dios, quien es Cristo hablando a nosotros. Estamos cansados de escuchar personas que dicen estas cosas. Pero ¿qué ofrece la iglesia de Dios como algo único que la gente debe de buscar? ¿Qué es lo que ofrece? Creemos nosotros que en vez de abandonar la iglesia, debemos buscar una congregación, una iglesia verdadera, que busque el reino de los cielos, que realmente se enfoque en lo que Hechos capítulo 2, verso 43 al verso 40 nos enseña. De ahí se desprende lo demás. Porque la iglesia, queridos amigos, queridos hermanos, es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Es el lugar donde podemos exhortarnos unos a otros. Es el lugar donde podemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia de Dios sirve a todos nosotros, tanto a uno como a otros. La iglesia de Dios sirve para instruirnos unos a otros. La iglesia de Dios está para honrar a Dios y honrarnos los unos a los otros. La iglesia de Dios existe para ser bondadosos, misericordiosos unos con otros. Esa es la característica de la iglesia de Dios. Cuando nosotros escuchamos pastores o creyentes que no han sido sinceros con Dios y estropean la obra de Dios haciendo lo contrario de lo que la Escritura enseña, hay un conflicto muy grave. Tal vez usted escucha o mira algo como esto, o tal vez usted ha escuchado a grupos o a personas que hablan de esta manera. La iglesia es muy escandalosa. Ustedes, aleluya, son muy escandalosos. Yo no voy a la iglesia porque hay abusos, confusiones, avaricia, mentiras y peleas. Existe mucho conflicto en las iglesias y por encima de todo existe mucha hipocresía. Mucha gente piensa así. Pero yo me hago la pregunta, y no quiero ignorar lo que está diciendo la persona, aunque me haga la misma pregunta. Por supuesto que lo entiendo. La iglesia de Dios no se conforma de personas que hablen o digan lo que simplemente se les antoja. No es así. No entendemos. Lo entendemos perfectamente. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué alguien quisiera ser afiliado a una religión organizada? ¿Por qué? ¿Por qué si no le va bien? ¿Quién quisiera estar ahí? Si es de tan poco beneficio para aquellos que lo profesan, ¿cómo pudiera la iglesia ayudarme a mí? ¿Cómo pudiera la iglesia ofrecerme algo mejor que lo que el mundo me ofrece? ¿Cómo pudiera la iglesia hacer algo mucho más beneficioso para el pueblo en vez de que la iglesia robe y ultruje a un adepto, a un creyente? ¿Cómo? A veces pensamos erróneamente. Esos pensamientos provocan que muchos decidan apartarse completamente de la iglesia y por fin llegan a abandonar la misma iglesia. Llegan a abandonar la fe en Dios, llegan a abandonar la Escritura, llegan a abandonar la iglesia y no quieren saber nada más de la iglesia. Y esto ha ocurrido y está ocurriendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque creen que la iglesia causa confusión y causa daño. Y que por lo menos no tiene ningún sentido. Y al final del día viene a ser una iglesia anticuada. Todos nosotros estamos viviendo en un siglo XXI que es muy difícil, muy difícil. Hay un gran porcentaje de gentes que tienen antecedentes cristianos y han abandonado totalmente la iglesia. Mucha gente he encontrado en mi trabajo que dice, yo fui cristiano en algún tiempo. Otros dicen, yo fui pastor por muchos años, pero ya no lo soy. Y la iglesia es la que siempre sufre las consecuencias. Muchos tenemos antecedentes de cristianos, pero aún así abandonamos la iglesia de Dios.
Yo me pregunto, ¿por qué lo harían? ¿Por qué usted tendría que abandonar la iglesia de Dios? La iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre. ¿Por qué tendría que darle la iglesia a la espalda a su Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que darle la espalda a un Dios justo, bueno, y que solamente su intención es que nosotros seamos alcanzados para salvación eterna? ¿Por qué tendríamos que ser tan malagradecidos con un Dios que es justo y que solamente quiere el beneficio para toda la raza humana? Muchos piensan y dicen que la iglesia es irrelevante. Muchos dicen que los miembros de las iglesias son hipócritas. Muchos dicen que los cristianos de ciertas iglesias son críticos y siempre viven siendo autojustificados. Dicen que los pastores se justifican de todo error que cometen. Y frecuentemente, queridos hermanos, los líderes religiosos fracasan en los asuntos de la moralidad. Déjeme decirle algo con todo respeto. La iglesia es el lugar donde nos conectamos con Dios según los términos de Él, no nuestros propios términos. Quiero que usted lo sepa de mis propios labios. A los cristianos tampoco les agrada la hipocresía. A los hijos de Dios tampoco les agrada la hipocresía. Y no excusamos, queridos hermanos, el mal comportamiento de los falsos creyentes. No excusamos, queridos amigos, queridos hermanos, las excusas del mal comportamiento de pastores. No excusamos, queridos hermanos, las excusas y el mal comportamiento de personas que traen la Biblia abajo del brazo y viven vidas caóticas y difíciles. Nosotros también miramos eso, porque a los hijos de Dios no les agrada la hipocresía. Las iglesias falsas, queridos hermanos, que establecen reglas que Dios nunca ha requerido, ponen a los líderes en la ruta del fracaso moral totalmente. Usted no sabe cuántas veces a mí se me ha acusado de miles de cosas. Muchas personas no me quisieran ver ni en el púlpito, pero gracias al Espíritu Santo que estoy aquí por su gracia, no porque el pueblo ha decidido dónde yo debo de estar. Esto parece mentira, pero ha pasado ni otra vez. Existen también iglesias que tienen miembros falsos, que abandonan totalmente la doctrina de Dios, pero no tardan en abandonar también su misma moralidad. Usted no sabe las veces que la gente me ha dicho: pastor, yo leo la Biblia en mi propia casa, yo no tengo que estar en la iglesia. Es un grave pecado y es un grave error que la iglesia usted la deje como último término. Debería estar aquí todos los domingos, todo el tiempo que la iglesia tiene servicios, para enseñar al pueblo, para crecer tanto en las cosas espirituales. Parece mentira, pero es una realidad. Si un falso cristiano abandona la iglesia es porque no tarda en abandonar también su moralidad. En otras palabras, en el momento en que se va del templo, en el momento que cree que lo puede él solo y no viene al templo, tal vez ya dejó de venir a la iglesia y el segundo paso es buscar el alcohol, buscar las drogas, buscar la mentira y involucrarse otra vez con el mundo y caer tan bajo en su moralidad y vivir una vida tan baja como el mundo la vive. Por eso la iglesia de hoy no tiene el efecto que debería de tenerlo, porque muchos de nosotros vivimos vidas inmorales y la gente no nos quiere creer. Parece serio, hermanos. Por favor, escúcheme, y se lo digo con mucho respeto porque le amo a usted que me escucha, a usted que me mira. Los cristianos sinceros no proclamamos ser perfectos en ningún momento. Ni siquiera ignoramos que el pecado puede encontrarnos, porque está acechándonos a cada instante, a cada momento, a cada día, a cada segundo, a cada año, a cada hora nos está acechando. Usted piensa que nosotros la tenemos bien hecha, no es así. Pero una cosa es si perseveramos en la palabra, perseveramos en la oración. ¿Y sabe por qué perseveramos? Porque tratamos sinceramente de vivir según la Escritura. Tratamos y luchamos todos los días. Esta carne no nos deja, nos estorba a veces, y a veces nuestros deseos nos ganan. Como pastores, como buenos creyentes, no nos es fácil. Ningún pastor tiene motivos ocultos, no es así. Ningún creyente sincero en Dios tiene o debe tener motivos ocultos.
ni en la predicación, ni en el evangelismo, ni en las actividades de la iglesia. No hay absolutamente motivos ocultos que pueda hacer cierto pastor. Todo lo hacemos a la luz del sol, a la luz del día, para que el pueblo sepa que nuestra intención es solamente guiar al pueblo a que esté lista para el día del juicio final. Eso es nuestra labor. Yo me da mucho gusto saber que usted estudia la palabra, que va a un seminario, que usted se prepara. Excelente, gloria a Dios. Todos debemos hacer eso. Me da gusto que usted lee la Biblia en su casa. Y tal vez si usted no sabe leer, tal vez usted tiene algún CD, algo para escuchar la palabra. Todos nosotros queremos ser espirituales y no queremos ser religiosos. Todos nosotros queremos ser cristocéntricos. Porque hay una estadística, hermanos, que de los miles que dejamos la iglesia debido a problemas con la fe o relaciones con otra persona, muchos todavía nos consideramos cristianos. Aunque estamos fuera de la iglesia, nos consideramos cristianos. Aunque tuvimos problemas en la iglesia o con nuestra fe o con un hermano, aún nos consideramos cristianos. ¿Sabía usted que aún aquellos que dejan la iglesia seguimos orando en nuestras casas? ¿Sabía usted que aquellos que dejan la iglesia seguimos leyendo la escritura? ¿Sabía usted que aquellos que dejan la iglesia siguen mirando programas religiosos en su casa? ¿Sabía usted, queridos hermanos, que muchos de los que dejan la iglesia mandan y siguen mandando ayuda económica a causas buenas que hay aquí y que hay allá? Pero aún no somos parte de una iglesia. Aún así no queremos ser parte de un grupo. Abandonamos la iglesia para tomar nuestro propio rumbo. Y terminamos diciendo: yo me quedo en mi casa, no voy a la iglesia. Yo leo la Biblia, yo oro, pastor, yo leo las escrituras, yo miro programas religiosos en la casa, yo ayudo a obras justas con mi economía. Y la iglesia nunca recibe ni el diezmo, ni ofrendas, ni siquiera el apoyo moral de los hermanos. Dios nos llamó a ser un cuerpo, queridos. No nos llamó a estar divididos. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar donde nos conectamos con Dios según el término de Él, no nuestros propios términos. Con Dios no se puede jugar, hermanos, no se puede hacer así. No hay religión que predique, no hay enseñanza allá afuera de Dios que no salga de la palabra. Ni católico, ni bautista, ni pentecostal, ni testigo de Jehová. Todos los que pretenden predicar del evangelio tienen que salir de aquí. Y si no sale de aquí, entonces predican un evangelio muy personal, una enseñanza antibíblica y una enseñanza que puede llevarlo a la boca del infierno por seguir preceptos de hombres. No es correcto, queridos hermanos, simplemente pensar que mi mamá me decía, todas las iglesias van al reino de los cielos. ¿De veras, mamá? ¿Y la iglesia satánica? No, pues esa no. ¿Y la iglesia que niega la divinidad de Cristo? No, pues tampoco esos. Hay grupos, queridos hermanos, que nada tienen que ver con la Biblia. Hay grupos que nada tienen que ver con la palabra. Muchos de nosotros dejamos la iglesia por debido a circunstancias personales o malas. Y eso, queridos hermanos, no quiere decir que se deba dejar la iglesia completamente. No es así. Tal vez tú tienes conflictos, tal vez yo tengo conflictos con algún hermano. Arreglemos nuestras diferencias, pero la iglesia no es la primera que debe ser golpeada y lastimada. Pero muchos pensamos de esa manera. Por favor, queridos hermanos, démonos cuenta que muchos de los que abandonamos la iglesia están considerando tal vez el cristianismo verdadero del Nuevo Testamento. Hoy se han levantado grupos allá afuera que quieren judaizar y están judaizando al pueblo. Hay gente que te mira en la calle, ya no te dice Dios te bendiga, te dice shalom.
El libro de Gálatas es muy específico en no caer nosotros en el legalismo. Pero usted tiene que ser capaz de escudriñarlo. Tiene que entender que la iglesia no se puede dividir. Pastor, pero ¿será posible encontrar una buena iglesia? Por supuesto que lo es. Porque el cristianismo es tan certero, porque es diferente a la religión corrupta. El cristianismo es certero y sabe lo que está haciendo y sabe a dónde va y sabe en quién ha puesto su fe. El cristianismo sabe en quién ha creído. El cristianismo es como un cirujano que salva vidas, sabe a dónde ir y sabe qué parte está dañada. No es como una persona que vende aceite de víbora en las calles y le dice: esto te sana de aquí, te sana de allá. Tú no sabes las veces que he conocido gente que vende tantas hierbas para sanarte y tu espíritu y tu alma está tan corrupta y ellos no pueden trabajar con eso. Hay una persona que llega al trabajo llena de vaporú todos los días. Y le digo: ¿por qué te llenas de vaporú? Siempre que estamos trabajando a tu lado hueles a vaporú y hueles todo el lugar donde te encuentras. O es que mi mamá me dijo que el vaporú es bueno para todo. Queridos, solamente la sangre de Cristo limpia pecados. Solamente la sangre de Cristo usted lo libera de las congojas y los conflictos. Claro que es posible encontrar una buena iglesia, una iglesia que esté conforme al carácter de Cristo, una iglesia que alabe y glorifique a su Señor, una iglesia conforme a Hechos capítulo 2, verso 43 al verso 40, donde dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales serán hechos por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso le está fallando a nuestra iglesia, eso le está fallando a nuestro grupo, esto le está fallando a muchas iglesias alrededor, esto le está fallando a muchos de los grupos que están allá afuera. Cristo necesita ser la base central. El egocentrismo tiene que ser quitado, tiene que ser removido. El odio, el coraje. El Espíritu Santo trajo un cambio real en la casa de Dios y la casa de Dios debe actuar como tal. Pero nosotros hemos perdido esto. Hoy no queremos ir a visitar al hermano porque tiene problemas. Hoy no queremos ni siquiera extenderle la mano al caído. Hoy no queremos hacer nada para la casa de Dios. Es posible encontrar una buena iglesia, por supuesto. Una iglesia que no se respalde en conceptos personales, sino en la palabra de Dios. Una iglesia que predique el evangelio de Cristo, no una iglesia que predique sus propios conceptos. Ay, hermanos, ¿cuántas veces pasa eso? Muchas veces. Hoy empezaremos una serie de estudios o de mensajes a través de esto. ¿Por qué tengo que hoy asistir a una iglesia que es corrupta, que es totalmente ajena a las palabras de Dios? ¿Por qué tengo yo que visitar una iglesia donde el pastor es el más corrupto de la misma iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que visitar una iglesia organizada? Empezaremos, hoy es el inicio, hermanos. Tenemos que entender que sí existe una iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquella que Cristo compró con su preciosa sangre. La iglesia verdadera es aquella que fue llamada por el poder del Espíritu Santo a un servicio santo, porque el Señor nos llama a santidad a todos nosotros. La iglesia verdadera es aquella que entiende el propósito de Dios. La iglesia verdadera es aquella que sabe acercarse a su Señor y que no anda buscando cómo satisfacer sus propios deseos. Usted no sabe, pero yo he venido de ver pleitos, guerras en iglesias. Unos se pelean por el color de la carpeta. Otros se pelean por las sillas que no tienen colchón. Otros se pelean porque no tienen aire acondicionado. Otros se pelean porque simple y sencillamente no quieren ver el color de dentro del templo. Hay tantas personas que tienen pensamientos erróneos.
A la iglesia de Dios es lo último que le importa. ¿Qué color tienes la carpeta? ¿Qué color tienes el templo? ¿Qué color tienes las bancas? Si tienen colchón o no tienen colchón. La iglesia de Dios se ajusta siempre a las necesidades mientras éstas conlleven a la enseñanza del evangelio. Donde quiera que enseñemos. Nuestro hermano Al viene de El Salvador como misionero. Allá la gente no tiene que comer. Allá la gente no tiene zapatos. Allá la gente no tiene una bicicleta. Allá la gente no tiene que comer. Allá la gente camina millas y millas para estar en un servicio y sentarse en una piedra o en el suelo para escuchar el evangelio. La gente tiene hambre de Cristo, pero en los Estados Unidos queremos venir en el carro nuevo. Les cuento una chiquita, hermanos. Una chiquita, ¿ok? Les voy a contar una chiquita, ¿ok? Cuando nosotros venimos de California, Dios nos ha traído por muchas cosas. Les voy a contar una pequeñita. Cierta ocasión encontramos una casa para vivir por la calle 9. Usted sabrá que hay unos, enseguida de la policía hay unos departamentos. Pues nos fuimos a vivir ahí, estuvimos viviendo. Pero había algo que me llamaba mucho la atención. Y eso es lo que le quiero contar en 2 o 3 palabras. La high school, la junior high estaba al frente de la casa. ¿Qué tan lejos estaba? Ni siquiera 50 pasos. Pero mi hija María, Dios la bendiga y la quiero mucho, siempre le decía a su mamá: llévame en el carro. Yo entiendo. Mi hija es muy bonita, es muy guapa y ella tiene que enseñar que tiene padres. Mi hija siempre fue muy bonita. No lo digo porque ella está aquí, sino porque Dios me permitió tener una hija muy bonita. Y yo no tengo que decírselo a mi nieta cuando le digo: conocí una niña que tuvo una niña tan bonita. Yo sé quién es, abuelito, soy yo. Queridos, la iglesia de Dios hace todo lo necesario para amar y glorificar a su Señor. A veces estamos mal enseñados. La iglesia es un lugar donde nos conectamos con Dios según sus términos y no los nuestros. Ay, Dios, si no me das esto. Con Dios no es ese bargain. Con Dios no se juega esas palabras, hermanos. Si me das, te doy. Él es amo y Señor de todo lo que tú tienes. Alguien sigue diciendo: no quiero saber nada de la iglesia organizada. No quiero saber nada. Y tal vez tiene razón. Para concluir, queridos hermanos, quiero que usted sepa esto. La asistencia a la iglesia no es una buena sugerencia de alguien o que alguien inventó. Esto es la voluntad de Dios para todos los creyentes. No es algo que salió al azar. No es algo que simplemente el pastor dice. Vaya conmigo al libro de Hebreos 10:25. Dice que no debemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto cuanto más veis que el día se acerca. Esto no es un asunto inventado, hermanos. Dios dice: debes de congregarte. Porque si no te congregas, hay un asunto que te va a arrastrar, el asunto de tu propia mente, tu corazón, tus pecados, y vives en un cuerpo donde todavía estás viciado a esos pecados. Y si tú no vienes a la iglesia, vas a descuidar ciertas áreas y el enemigo va a mirar esas grietas. Ay, querido pastor, pues yo no tengo ganas de venir al templo. No hay problema. Dios dice que no fue tu idealismo que la iglesia estuviera aquí, es la voluntad de Él que la iglesia esté. Y si tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, entonces tenemos que entender que Él te llama a su servicio. Incluso debemos entender en la iglesia que la iglesia primitiva tal vez nos enseña a nosotros que algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con los creyentes. El Señor dice: no dejes de reunirte, porque
esto se puede hacer una costumbre. Cierto, el coronavirus vino a nuestro pueblo, vino al mundo entero, tal vez. Es cierto, muchos han sido golpeados. Es tiempo de venir a la iglesia, a reunirnos, a gozarnos en su presencia, a glorificar su nombre, a crecer. Qué bello es cantar al Señor juntos, hermanos. Pero qué tristes aquellos que piensan que en su casa, cuando yo me baño, pastor, yo pongo el mensaje. Pastor, cuando voy manejando, yo estoy escuchándolo predicar. No hay nada malo en eso. Pero la iglesia se hizo para reunirnos, glorificar a Dios juntos. Qué hermoso es cantarle a Dios a capela, querido hermano. Glorificar a Dios y decirle: Señor, te amo, en su presencia. Muchos pensamos que estar en una bicicleta estamos adorando a Dios. Se pierde el sentido de lo que es la iglesia. Y pensamos también que viendo el fútbol y viendo esto, aquello, vamos a glorificar a Dios. Dios no quiere que lo glorifiquemos a nuestros términos, hermanos, sino a su propio término. El libro de Hebreos dice que no es el camino a seguir el no congregarnos, porque necesitamos la fortaleza. Esa fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia. Necesitamos entender que la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados a ir a la iglesia. Los tiempos son duros, hermanos. Antes de orar, una señora me decía muy triste: pastor, tengo miedo a morirme. Y le dije: ¿cuál es su temor? Pues eso, me tengo miedo a morirme. Y le pregunté: ¿cómo está su corazón en Cristo? ¿Cómo está su corazón, su alma delante de Dios? Y dice: ya va a empezar como los otros pastores. Me han visitado 6 pastores y me dicen lo mismo. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Yo les he dicho que no me molesten en ese, y le voy a decir a usted también, no me molesten en ese aspecto. Le dije yo: querida amiga, voy a decirle esto, es que su alma y su espíritu no está lista para confrontarse con su Señor. Entonces usted va a recibir una sorpresita después de muerta. ¿A qué se refiere, pastor? A lo que me refiero, que existe un cielo, existe un infierno. Cristo vino a darte esa oportunidad. O le aceptas o lo rechazas. Si lo rechazas, te vas al infierno. ¿Y qué es el infierno? Al abrir el libro de Apocalipsis le enseñé: es un lugar de tormento, donde el gusano nunca muere, donde te va a tragar por la parte interna y quedarás morirte y no podrás morirte. Es un lugar de tormento que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Dice: yo no quiero ir a ese lugar, pastor, arrepiéntete. La señora se llena de lágrimas, su hija corre, dice: ¿qué está pasando, pastor? Nada, le estoy hablando firme a su madre. Van 6 pastores que le dicen que se arrepienta. Dios le ha dado 6 oportunidades y tal vez esta sea la última. Queridos hermanos, Dios toca nuestra puerta cada instante. ¿Hasta cuándo tú vas a pensar que la iglesia de Dios es aburrida, anticuada? ¿Hasta cuándo tú vas a aceptar que Cristo compró a la iglesia con su preciosa sangre? Alguien puso el precio, Cristo pagó el precio. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué has hecho tú para la iglesia? ¿Qué has hecho tú para el cuerpo de Cristo? ¿Qué has hecho tú para que el reino de los cielos siga creciendo? ¿Qué has hecho tú para alcanzar otras almas para Cristo? No lo sé. Y no estoy aquí para condenarte, sino para decirte que si tenemos todas las cosas en común en Cristo Jesús, todos debemos de predicar el evangelio dentro de las casas, fuera de las casas, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos metamos, prediquemos el evangelio, digámosle al mundo que Cristo es la respuesta. Te quiero preguntar por último, ¿cómo está tu alma delante de Dios? No puedes decir que eres parte del cuerpo de Cristo y no has hecho nada. ¿Dónde están los frutos? ¿Has traído a alguien a los pies de Cristo? ¿Le has hablado a alguien del amor de Cristo? ¿Dónde están los frutos? No lo sé. Yo no estoy aquí para condenarte. Yo no condeno a nadie.
Yo estoy aquí para decirte que Cristo te ama, que el precio se puso y Cristo lo pagó por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo está tu alma, querido amigo, querido hermano? No lo sé. Si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, entonces necesitas entregarle tu corazón a Cristo. Necesitas ser lavado con su preciosa sangre. Necesitas ser lavado con su amor, con sus cuidados. Eso es lo que hace una iglesia verdadera. En esta tarde quiero pedirte que ores conmigo. Ahí donde estás en tu lugar, tal vez tú nunca has sido parte del cuerpo de Cristo, nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez hoy tú lo quieras hacer. Tal vez hoy tú le quieras dar tu corazón a Cristo. Tú que me miras a larga distancia, tal vez hoy quieras decirle al Señor: Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Si es así, yo te ruego que oremos en este momento. Y ahí donde estás en tu lugar, tal vez con reverencia a tu Señor, puedes cerrar tus ojitos y puedes expresar estas palabras: Señor Jesús, hoy reconozco que tú compraste a tu iglesia con tu preciosa sangre. Señor, yo no sabía o no entiendo lo que es ser miembro del cuerpo de la iglesia. Pero hoy me doy cuenta, mi Dios, que la iglesia es todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. No es el edificio, no es el color de la carpeta, sino que es estar unidos a ti, mi Dios. Y si hay algo, mi Dios, que debe estar en común en mí, es que yo pueda glorificarte con todos mis hermanos juntos en armonía. Que yo pueda venir al templo y cantar juntos con tu pueblo, con tu gente, mi Dios. Y que juntos podamos expresar el sentido. Padre, perdóname. Perdóname las veces, mi Dios, que he ido al templo, pero no ha habido un cambio en mi ser. Yo quiero que me des una oportunidad más, mi Dios. Porque el mañana no lo sabemos. Nada me asegura el mañana. Hoy te necesito en mi corazón, Señor. Y en esta tarde, Señor, yo quiero confesar con mis labios que te necesito. Quiero confesar con mis labios que he pecado. Quiero confesar con mis labios que he ignorado tu palabra. Y quiero confesar con mis labios que necesito tu presencia en mi ser. En esta tarde, Señor, te recibo en mi corazón. Haz un cambio radical en mí, mi Dios. Que yo sea diferente. Que yo pueda amar tu iglesia, aquella que fue comprada y lavada con tu sangre preciosa. Quiero pertenecer a ella, Señor. Entregando mi corazón en tus manos y mi confianza en ti, Señor. Es en Cristo Jesús que te pido esto y te doy muchas gracias. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, donde quiera que me estés mirando, tal vez es tiempo de que te sinceres con Dios. Ve a una iglesia, busca una buena iglesia que se predique la palabra. Pregunta cuál es su base doctrinal. ¿Es bíblica o no es bíblica? O tal vez pregúntale al pastor al que tú vayas, que te guíe a crecer en las cosas espirituales. Yo voy a dejar este púlpito en un segundo. Tengo que irme para atrás para tener nuestro bautismo de hoy. Pero yo quiero que tú sigas glorificando a tu Señor. Mientras yo paso, te dejo con mi hermano Daniel para que glorifiques a tu Señor.